buenos días, buenos días. Juan Felipe Gómez, hoy con ustedes en las violencias de Colombia, historias por contar. El día de hoy tenemos varios invitados para hablar del dilema que se ha venido generando durante los últimos años en Colombia. Este podcast, hoy dirigido más que todo a jóvenes de toda Colombia que quieran entender un poco de cómo se ha venido creando esta violencia y cómo podemos generar soluciones. Conmigo nos acompaña Valentina Gómez, Juan Esteban Matalla y Tomás Otero París. La tesis de hoy siendo hablar de violencia en general dentro del marco del conflicto armado es un enorme desacierto, pues hubo y hay muchas diferentes formas de violencia ejercidas por actores no necesariamente armados que deben analizarse y tenerse en cuenta para la construcción del postconflicto. ¿Qué opinan ustedes? De acuerdo con usted, Felipe, es un tremendo error hablar de un solo tipo de violencias. Por ejemplo, en el capítulo del libro analizado de las delicias al infierno, particularmente el ataque en las delicias, escrito por José Fernando Hoyos, y por la fuente de contextualización Morir por la Patria, escrita por Saúl Rodríguez en 2008, nos queda claro esto. Estas dos fuentes hacen una crítica contundente al servicio militar. Por ejemplo, Hoyos hace una crítica implícita al servicio militar, tal y como dice Rodríguez, porque hay que recordar, abro comillas, que todos los soldados que pelearon y murieron en las delicias eran de origen humilde, quienes solo tratan de cumplir con un deber estipulado legalmente para obtener un trabajo tras su licenciamiento. Además, dice que terminan siendo incorporados aquellos militares que no tienen los recursos suficientes para pagar su excepción del servicio militar, como dice en la página 73. Esto vemos que es un nuevo tipo de violencia que no se ha considerado. Decidir quién pelea la guerra y quién pelea del lado de los colombianos, como se les ha pintado como héroes, es claramente un tipo de violencia. Hay que dejar de decir que los soldados que prestan el servicio militar son héroes, porque no es así. Son víctimas de un conflicto armado y víctimas de un sistema que escoge a las personas de sectores menos favorecidos para que sean la carne de cañón de la guerra que No, poco. sí, me parece que lo que usted acaba de decir demuestra cómo hay distintos tipos de violencia, como la discriminación, pero otro que yo quiero hablar de es la violencia que sufren las mujeres. Pues aunque las cifras digan que cada 10 víctimas fatales o desaparecidas son hombres, como el peso de la tragedia producida por la violencia cae sobre las mujeres. Pues las mujeres son las que sufren la pérdida de todos sus familiares, son las encargadas de sus familias, de sus hijos. De hecho, las mujeres también sufren discriminación, pues la mayoría de las mujeres que toman roles sociales y de liderazgo político se encuentran forzadas a abandonar su labor, sino también son desplazadas forzadamente. Además, como las mujeres son el sostén afectivo del hogar, estas tienen que mantener toda la carga emocional de mantener una familia y estas lo que intentan hacer es no mostrar debilidad frente a los hijos. De hecho, como dice Marcot León Gómez de Pizarro, una víctima, pues una mujer familiar de múltiples víctimas de la violencia, principalmente pues sus hijos eran del M-19. Ella decía que no me gustaba que la niña, siendo la nieta que ella tenía que cuidar, me viera triste. Me encerraba a llorar, pero ante ella siempre estaba alegre. Totalmente de acuerdo. Bueno, a partir de lo visto en Caminos Condenados, podemos ver también diferentes tipos de violencia. Primero, una violencia a partir del punto de vista de los campesinos. Ellos, en este caso, afectados no solo por el desplazamiento militar que se generó, pero también a partir de la llegada de empresarios en el 2008. En cuanto a esto, se ha generado mucha polémica de la falta de recursos y tierra que ahora tienen estos campesinos y como poco a poco han tenido que seguir desplazándose para buscar nuevas oportunidades en Colombia. En esta historia muy alarmante, incluso se llega a escuchar, nos están encerrando en, en nuestra propia casa. Una frase por un campesino común que termina mostrando cómo se han sentido estas personas y que lo que antes era de ellos, hoy termina siendo de empresarios. Esta violencia, sin embargo, no tiene la voz de empresarios y lo que ellos están buscando en las tierras donde se han establecido. Esto también se puede notar por una cita donde dice, y ahora sentimos la presión de las multinacionales y los empresarios que nos quieren sacar, dado que aquí se puede entender que hay una razón por la que estos empresarios han tenido que buscar nuevas oportunidades en esas tierras, presionando a otras personas a cambiar su estilo de vida. Sin embargo, la forma que se está presentando este apropiamiento de tierra termina también siendo un poco violento,
y más de la forma que lo explican los campesinos, donde dicen, a veces nos toca hacer cosas largas y depender de que el tipo amanezca de buen genio. Entonces, aquí no solo estamos presentando una violencia física como en otras fuentes, pero también una violencia sentimental y abrumadora, que termina mostrando opiniones diferentes de qué es lo mejor del país, si es empresas que generen empleo y productos para la economía del país o promover una economía donde los campesinos que han trabajado toda su vida puedan progresar. Felipe, súper interesante lo que acabaste de contar. Por mi parte, me gustaría resaltar otra víctima poco escuchada, pero muy afectada por la violencia, y son los paisajes colombianos. El antes y el después de sus árboles, los cuerpos de agua, caminos y más, nos cuentan su versión de la guerra y nos permite ver cómo sus habitantes, gracias a los diferentes atentados realizados contra ellos, van perdiendo el sentido de comunidad que alguna vez tenían hacia su territorio. En el capítulo 4, La memoria a partir de los paisajes de la violencia, en la vereda La Pelona, en San Onofre, Sucre, sus habitantes construyeron un lago para irrigar los cultivos y así lograr estabilidad laboral y económica en su territorio. Pero como estaba ubicado estratégicamente, fue escogido por los paramilitares para consolidar un lugar de castigo cuando alguno de sus habitantes cometía una falta. En esto podemos ver cómo lo que antes era considerado por los habitantes como un lugar de vida, trabajo, progreso, fue convertido en un lugar de miedo, violencia y de castigo. No solo transformaron su manera de trabajo, sino también desfiguraron la percepción que tenían sobre su cuerpo de agua. Por otra parte, un ejemplo muy parecido en los recorridos por los paisajes de la violencia en Colombia, vemos el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde los indígenas sufrieron del debilitamiento de su cultura debido a que su territorio fue violentado con acciones como el desplazamiento forzado, homicidios, minería, cultivos ilícitos y fumigaciones y demás derivados de la guerra, explotando su territorio y en consecuencia debilitando esas conexiones que para ellos son sagradas. Estas narraciones nos permiten reflexionar que la guerra no solo atraviesa los cuerpos de seres humanos, sino también de la naturaleza y de los lugares que han perdido todo tipo de significado de vida comunitaria. Como se mostró en estos ejemplos, en Colombia hablar de un solo tipo de violencia es un tremendo error, porque desconoce que no hay una violencia única que se ejerza de grupos subversivos a militares y que incluso la violencia puede tocar al ecosistema y al medio ambiente. Por esta razón, es necesario que ustedes y nosotros, los jóvenes, construyamos un proceso de paz global en Colombia, que no solo involucre a las FARC y al gobierno, sino a todos los actores, como las empresas e incluso al medio ambiente, con la dificultad que eso conlleva para que el conflicto colombiano y todas las violencias puedan cesar de una vez.